Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra tercera sesión del módulo de, de Derecho Laboral, Legislación Laboral, que tiene la Institución Universitaria de Colombia programada para la Facultad de Ingeniería Industrial. Cordial saludo. Quiero primero que todo eh, decirles que efectivamente dentro de la investigación que hice de la Declaración de los Derechos Humanos fue en el año de 1948 y su declaración fue en la ciudad de París. Tenía un lapsus mental frente a lo que les había planteado porque estaba hablando de otro, estaba haciendo relación con otro tema que sucedió justamente también en Washington relacionado con los Estados Unidos. Pero me ratificó en lo manifestado con anterioridad. El tema de hoy se trata justamente de la introducción, la primera parte del derecho de la legislación laboral, que es el derecho laboral, el cual, de acuerdo a nuestra bibliografía, está interpretado en el Código Laboral Sustantivo del Trabajo. Entonces, para comenzar la sesión del día de hoy, vamos a decir que el objeto del Código Sustantivo es justamente buscar el equilibrio social dentro de la relación contractual entre el empleador y el trabajador, buscando siempre la favorabilidad para el trabajador. El trabajador en esta relación es la parte más débil frente al empleador, porque el empleador pues es el capitalista, el empleador puede contratar a un abogado para la defensa del patrimonio del empleador, mientras que el trabajador, que es la parte más débil. Entonces siempre todo el contexto del código sustantivo es buscando la favorabilidad hacia el trabajador. Se dice que este código laboral, al igual que la Constitución Política de Colombia, tiene como su competencia es a nivel territorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Código Laboral, la ley laboral, rige para todos los empleadores y trabajadores a nivel Colombia, sean nacionales y extranjeros. Siempre la Constitución Política dice que se rige a nivel nacional, a nivel territorial, y debe ser de estricto cumplimiento para los nacionales y para los extranjeros que residen en nuestro país. A raíz de esta explicación, entonces aparece algo bien interesante que se llama las características de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Las características de la ley son 4, que es universal, que son imprescriptibles, que son irrenunciables, universales, imprescriptibles, irrenunciables, y la cuarta que es inalienables. Inalienables. ¿Esto qué significa? Universal, porque acabamos de ver que la aplicación de la ley laboral es territorial, es universal para todo el componente del territorio nacional. Es imprescriptible. La ley no le prescribe
a ningún ciudadano. La ley está siempre dentro del tiempo de las personas. No le prescribe la ley, por ejemplo, como ese derecho que tiene los derechos fundamentales que tiene el derecho al trabajo. No le prescribe. Las personas pueden empezar a trabajar desde los 14 años con un permiso del Ministerio del Trabajo, con unos horarios. Después tienen otro permiso cuando ya tienen 16, tienen unas condiciones especiales. Y a partir de los 18 años, que son ya mayores de edad, pueden trabajar las 48 horas a la semana. Pueden también trabajar 2 horas diarias para completar máximo jornadas laborales de 60 horas a la semana. Esa parte es imprescriptible. Las personas pueden laborar, los empleados públicos, el tiempo máximo de servicio es a los 70 años permitido por la ley. Los trabajadores particulares pueden, inclusive cuando llegan al tiempo de la pensión, que la pensión para el fondo público es para los hombres a los 62 años y 1.300 semanas. Para las mujeres 57 años y 1.300 semanas. El fondo público. Cuando hablo del fondo público, estoy hablando del tema de Colpensiones. Los fondos privados, que son los otros fondos que nosotros conocemos como Porvenir, como los otros fondos, esos fondos no tienen definido que sea el número de semanas no tiene definido el número de semanas, 1.300 semanas, sino que tiene definido es el capital ahorrado, que dice que debe tener un capital superior a 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los fondos públicos, a diferencia de los fondos privados, tienen unas condiciones especiales para el tema pensional. Entonces allí podríamos decir que los empleados particulares podrían estar dados a que cuando tengan 62 años se puedan pensionar y tienen hasta ahí Profe, su vida útil laboral. profe, A ver, qué pena interrumpirlo. Es que hay dos personas que no han podido ingresar. Dos, tres personas. listo, gracias. Eh, entonces, la vida útil de los empleados públicos por ley está hasta los 70 años. Y los particulares, pues también dependiendo de que a partir de los 62 años que deberían estar pensionados, ya podrían estar por fuera de la vida laboral. Claro, hay personas que tienen más de 62 años, todavía son activos, que pueden seguir laborando y si así lo permite la empresa, pues continuarán laborando. Eso con respecto a que la ley es imprescriptible. También podemos decir el tema relacionado con que la ley es irrenunciable. Los trabajadores en Colombia no pueden renunciar a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, hubo una sentencia donde decía el trabajador que él llegó a la empresa a trabajar y que ya estaba pensionado y que por eso el empleador lo contrató y que solamente le daba un salario y que le mantenía el tema el tema de la ARL.
Entonces la Corte manifestó que eso no era posible aceptarlo porque si bien es cierto las características de la ley, el trabajador no puede aceptar la parte de la renunciar a sus derechos. Así él lo manifieste por escrito, coloque la huella, vaya ante un notario. Esa, esa aceptación del trabajador se tiene como una autorización no cierta. Son documentos que no tienen ninguna validez porque el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Que tenía la condición de que era pensionado, pero eso no quiere decir que él por ser pensionado no pueda tener oportunidad de suscribir un contrato laboral donde las condiciones del pensionado pues son diferentes a la persona que no es pensionado. El pensionado, a él no le pueden descontar el tema de la pensión, ni tampoco le pueden descontar eh, el tema de la pensión y le pueden descontar la EPS, pero ese valor adicional que le descuentan de la EPS es lo que va a un fondo de solidaridad que se llama el ADRES. Entonces, ese pensionado con su pensión le descuentan la salud y esa es la que él utiliza para su bienestar y de pronto el bienestar de su cónyuge. Pero si tiene un contrato aparte laboral y le hacen un descuento de la salud, ese descuento de la salud lo debe enviar el empleador al fondo de solidaridad, que es el fondo, el ADRES. Ese ADRES funciona para proteger los habitantes de calle, los niños menores de 1 año, madres, cabeza de familia, y lo que nosotros conocemos con el tema del FOSIGA. Ahí entonces tiene esa solidaridad que se sostiene del presupuesto nacional de juegos, rifas y espectáculos y de todos aquellos aportes que hacen los trabajadores que tienen más de un contrato laboral. Entonces, el caso de un profesor no es pensionado, pero él puede tener 3 contratos laborales. Un contrato por ser asesor y consultor de la institución, puede tener un contrato laboral con una universidad, con Universitaria de Colombia, y puede tener un contrato laboral con la cooperativa. Entonces, el primer contrato de asesor y consultor, él lo utiliza en materia de salud para su bienestar social. Con ese es el que él puede solicitar sus citas médicas, él, su cónyuge o las personas que tenga afiliado como beneficiario. Y el contrato que tiene con Universitaria de Colombia y el contrato que tiene con cooperativa, esos 2 contratos adicionales, cuando le hagan el descuento de la salud, entonces esos 2 contratos adicionales son los que van al Fondo de Solidaridad, el ADRES, y con eso se sostiene, con esos y con todos los demás a nivel nacional, es que se sostiene el ADRES. Entonces, por esa razón, no hay un derecho que esa ley sea irrenunciable por parte del trabajador. En muchas empresas, por ejemplo, entra el trabajador y el empleador le dice, fírmeme esta carta en blanco, firme esta carta en blanco y póngale la huella. Muchas veces lo hacen con el fin de en un momento dado llenar esa carta en blanco diciendo que el trabajador renunció o que el trabajador pudo haber recibido sus prestaciones sociales. Esos son actos que en el derecho penal se llaman mala fe
y en un momento dado se puede hablar de falsificación de documento Profe, privado. qué pena, profe, ¿me escucha? Sí, dime. Una pregunta, hablas con Angélica. Tengo una duda sobre el ejemplo que estás dando sobre el profesor que tiene 3 contratos. ¿Los contratos siempre tienen que ser prestación de servicios para poder contar con eso? ¿O puede tener un contrato fijo? ¿O puedes tener 2 indefinidos, 2 fijos? ¿Eso es posible? Esa es mi duda más que todo. Bueno, acuérdate, Angélica, que habíamos quedado que por allá a las 7:15 abrimos una sesión de preguntas y respuestas para no perder el hilo el docente de la clase. Le voy a contestar por No, educación. qué pena, profe. No, es que yo no estuve en las otras últimas clases. Mi Le voy primera a clase contigo. contestar solamente por educación. Y es lo siguiente, pónganme en bien cuidado, todos. El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Me explico. Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a mirar unos tenis, los tenis para correr, y nos vamos a unos tenis blancos y nos vamos a poner los vamos a comparar con unos zapatos de material, de suela, los que nos ponemos con el vestido de paño, son de color negro. Entonces, los tenis corresponden a la jurisdicción del derecho civil y los zapatos negros corresponden a la jurisdicción del derecho laboral. Y así sucesivamente vamos a mirar, por ejemplo, unas sandalias. Esas sandalias pueden ser de la jurisdicción del derecho penal. Vamos a mirar unos zapatos rojos de tacón que pueden ser de la jurisdicción penal. Si ustedes miran, como les estoy explicando, pues cada tipo de zapatos equivale a un tipo de derecho. Entonces, vimos el derecho civil, el derecho laboral que estamos hablando, hablamos también del derecho penal, hablamos del derecho administrativo, y esas jurisdicciones tienen unas competencias totalmente diferentes. En el derecho civil solamente se van a atender negocios que tengan que ver en la relación, una relación comercial que puedan tener las personas naturales y las personas jurídicas. En el derecho civil, contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, cobro de cheques, cobro de letras, cobro de pagarés, cobros de hipotecas, celebración de hipotecas. En el derecho civil hay una partecita que es el derecho civil familia, donde se tiene que ver todo lo relacionado con los alimentos de los niños, con los matrimonios civiles, con los divorcios, las separaciones. Ese es el derecho civil y tiene el civil general y el civil familia. El derecho laboral, que es el que nos compete a nosotros, pues tiene los 3 títulos, que es uno el derecho individual, el otro que es el derecho, el colectivo, que son los sindicatos, y tiene el procesal, que es el que hace que esa ley, ese derecho, se ponga en funcionamiento a favor o en contra de las partes, ya sea empleador o trabajador. El derecho penal es para castigar la conducta de las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces,
En el derecho penal se mirará todo lo que es, por ejemplo, el tema relacionado con narcotráfico, con hurtos, secuestros, extorsiones, violaciones a menores de 14 años, todo lo relacionado con ese tipo de conductas, es la conducta de los individuos, sea persona natural y persona jurídica. Y atención a este derecho que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es la relación contractual que existe entre el Estado y los particulares. Particulares llamados personas naturales y personas jurídicas. Entonces, si hay una relación, por ejemplo, una señora que tenía un puesto en la plaza del barrio Restrepo. La plaza pertenece al Estado. El administrador de la plaza le dice a la señora María que ya no le va a dejar trabajar en el puesto porque necesita que le entregue el puesto. Resulta que la señora María firmó un contrato con el administrador de la plaza, o sea, con el Estado. Y María le dice, yo no le entrego el puesto a usted hasta que se venza mi contrato. Entonces, de todas maneras, el señor administrador da la orden de que ella no puede y la saca a la brava. Entonces, María va y hace una demanda contra el Estado y lo hace por medio de la jurisdicción administrativa, porque es la relación contractual, o sea, la relación del contrato que tiene María con la plaza y la plaza es del Estado. Entonces, ella no podría ir al penal o no podría ir porque no le recibe, Tiene que ir directamente donde tiene la competencia del negocio. Entonces, por eso, Angélica, le digo que el contrato civil de prestación de servicios no es un contrato laboral, es un contrato civil y tiene jurisdicción con el derecho civil. Los contratos laborales que los vamos a mirar en este curso es otra cosa totalmente diferente. Entonces, por ahora, lo más importante para usted, Angélica, y para todo el grupo de estudiantes de ingeniería es saber que el contrato de prestación de servicios se llama contrato civil de prestación de servicios y no es un contrato laboral, es un contrato civil. Entonces tendría que ir el señor con su contrato civil a demandarlo en la jurisdicción civil para que le reconozcan los derechos que han sido vulnerados, que están descritos, suscritos en el contrato civil. Porque el contrato laboral, como lo vamos a ver, tiene unos requisitos bien importantes. Entonces, ahí quedó resuelta la pregunta de Angélica y vamos a continuar. De modo pues que todos en el momento que abramos las preguntas y respuestas, pueden hacer su pregunta y yo les responderé. Bueno, fíjate que dentro de lo que estábamos hablando de las características de la ley, estábamos diciendo que la ley es irrenunciable. O sea que yo no puedo renunciar a las prestaciones sociales. Yo no puedo ir ante un empleador y decirle, señor empleador, deme trabajo por un plato de comida, porque mis hijos están muriendo y necesito llevarle de comer a mis hijos. Puede que al principio eso suceda, pero dentro del marco de la ley, del derecho laboral y las características de la ley, ese pobre hombre no puede renunciar a sus derechos que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Aquí tenemos otro tema cuarto de esas características, que es la parte de que la ley es inalienable. ¿Eso qué quiere decir ese término? Ese término de inalienable es que el individuo no puede
vender los derechos, no los puede empeñar, no los puede trasladar, no puede pagar con esos derechos deudas. No, los derechos son inalienables. De modo pues que aquí nace un tema bien interesante que quiero explicárselo de la siguiente manera. Los derechos de las personas empiezan aquí en mi dedo izquierdo. Aquí nace aquí en el dedo, es que me distrae el tema de admitir personas. Bueno, aquí en mi dedo izquierdo nace el derecho de la persona y va hasta mi dedo derecho y ahí terminan los derechos. Entonces el derecho de las personas nacen en el dedo izquierdo y terminan en el dedo derecho. Tiene toda esta parte es el derecho de cada persona. Entonces podemos decir que el derecho de las personas empiezan donde terminan los de los demás. Así pues, los derechos de las personas empiezan aquí y terminan acá. Y donde termina el derecho, nace el de la otra persona, lo cual quiere decir, los derechos de las personas empiezan donde terminan los de los demás. Ustedes lo miran en su pupitre cuando están en la clase presencial. Pupitre tiene una tabla y esa tabla puedo poner la mano izquierda al lado de la tabla y pongo la mano derecha donde termina la tabla y puedo decir que ahí son mis derechos. Y aquí donde termina mi mano derecha es donde empiezan los derechos del otro. De modo pues que nadie puede tomar mis derechos. Nadie se puede sentar encima de mi pupitre y que no me permita escribir, no me permita mirar al tablero. Nadie me puede pisotear, nadie se puede aprovechar de mis derechos. Así sea el rey Pepinito, así sea el hombre más rico, así sea quien sea, nadie puede pisotearme mis derechos porque la característica de la ley dice que mis derechos son inalienables. Ese es el término de la inalienabilidad de la ley. Ok. ¿Quién regula la relación laboral? Entonces, el código sustantivo del trabajo, este código laboral sustantivo del trabajo, es el que regula la relación contractual entre el empleador y el trabajador. Cuando yo hablo de la relación contractual, estoy hablando de un contrato de relación contractual entre el empleador y el trabajador. Y aquí aparece algo bien interesante que dice que es el código sustantivo. Profesor, ¿por qué se llama el código sustantivo? Se llama código sustantivo porque es donde nacen las obligaciones y los derechos de las partes de la relación contractual. Entonces, podemos decir que ese nexo causal de la relación el nexo causal de la relación está entre las partes que son empleador y trabajador.
Entonces, ¿cuál es la relación del nexo causal en el derecho laboral? La relación del nexo causal en la relación laboral es el empleador y el trabajador. ¿Quién lo regula? El código sustantivo. ¿Qué es sustantivo? Es donde nacen los derechos y las obligaciones de las partes. Aquí valdría la pena hacer un pequeño paréntesis relacionado con el tema que nosotros vamos a ver. En este curso, la metodología y toda la bibliografía que nosotros vamos a seguir es para los empleados particulares. No vamos a tocar nada de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque es que en las 40 horas vamos escasamente, nos da el límite para hablar de una sola relación, que son la empresa privada. Y los empleados públicos, como son del Estado, acuérdense que ellos tienen una jurisdicción administrativa, porque es la relación de los particulares con el Estado. Todo lo que tenga que ver de la relación que tenga que ver con el Estado se tramita por la vía del derecho administrativo. Entonces, la relación laboral que tengan los servidores públicos se tramita por el derecho administrativo, no por el derecho laboral. Entonces, fíjense que aquí aparecen ya 3 preguntas que son: ¿el contrato de prestación de servicios es un contrato laboral? La respuesta es no, porque corresponde a la jurisdicción civil. Solamente la jurisdicción ordinaria tiene competencia para lo relacionado entre empleador y trabajador desde el punto de vista particular. Y la relación contractual laboral entre particulares y el Estado lo tiene que ver el derecho administrativo. Entonces, ahí aparecieron 3 conceptos del tema de las jurisdicciones. Entonces, el Código de Trabajo es el que regula toda la relación contractual entre empleador y trabajador. En ese código están condensados los derechos y las obligaciones de las partes. Podríamos decir entonces que aquí aparece un tema relacionado con el tema del trabajo ocasional. Es muy diferente un trabajo ocasional a un trabajo permanente. Trabajos ocasionales, por ejemplo, cuando la empresa contrata un trabajador para que le pinte la bodega, pero resulta que es que el objeto social de la empresa no es pintar, sino simplemente es un taller de metalmecánica, pero el dueño o el empleador quiere, por seguridad industrial, pintar la bodega. Entonces contrata a una persona ocasional para que le haga ese trabajo. Puede inclusive, si la empresa tiene sindicato, puede hacer un contrato ocasional con el sindicato para que el sindicato le pinte la bodega. Lo puede hacer. El sindicato, como es una institución con personería jurídica, es totalmente independiente, puede en un momento dado subcontratar esa mano de obra con terceros y pintarle la bodega al empleado. Otros trabajos ocasionales, por ejemplo, es hacer trabajos de electricidad, porque la empresa, el objeto social de la empresa no es
en ningún momento hacer temas relacionados con electricidad. Entonces necesitan colocarle más luz a la bodega, colocarle más lámparas fluorescentes para que los trabajadores que laboran en el turno de 2 a 10 o de 10 a 6 tengan una buena visibilidad para evitar accidentes laborales. Entonces contratan a una persona o a una empresa para que haga ese tema de instalar las lámparas a la bodega. Entonces eso sería como un contrato ocasional. También vemos la libertad al trabajo. Toda persona tiene la libertad de desarrollar un trabajo desde el punto de vista lícito. Todos aquellos trabajos que vayan en contra de la ley son ilícitos. Por ejemplo, vamos a raspar coca en una finca. Eso está al margen de la ley, o sea, va en contra de los principios de la ley, por consiguiente, ese es un contrato ilícito. Un trabajo ilícito. Por ejemplo, contratan a un taxista y le dicen, venga maestro, llévese estas maletas y traslada estas maletas de Bosa al Codito. Pero él sabe que en esas maletas hay cocaína o hay marihuana y la policía lo cogió. Él no puede alegar que está haciendo un trabajo porque ese trabajo que él está haciendo es un trabajo ilícito. Entonces, queremos, mis queridos estudiantes de ingeniería, que todo trabajo que sea ilícito no es considerado como trabajo. Entonces, todos los trabajos tienen que ser lícitos, que no vayan al margen de la ley. Entonces, ahí es donde dicen las abuelas que el trabajar no es un delito, que trabajar no deshonra a nadie. Entonces, vemos, por ejemplo, ingenieros, vemos abogados, vemos otras profesiones que están manejando taxi. Entonces, por el hecho de que sea ingeniero o por el hecho de que sea abogado, ¿es una deshonra ser taxista? No, porque pues si le está yendo mal en la ingeniería, tiene algún recurso, puede comprar un taxi para que en el taxi poder traer el diario para su casa, pues eso no es ninguna deshonra y con eso no va a perder el título de ingeniero. Igualmente le pasa a los abogados. Ahorita, en este momento de la pandemia, muchos abogados que no tenían contratos de asesorías con empresas, con instituciones, pues están tirando aro, están aguantando físicamente hambre. Tienen que cerrar sus oficinas porque la gente prefiere comer que ir a pagar una defensa, porque no tienen con qué pagarla, porque la situación en este momento es tan difícil que la gente escasamente el poco recurso que tenía o el poco recurso que consigue es para comer. ¿Cuántos ingenieros que eran independientes, que vivían de los contratos que hacían con las empresas, que hacían con particulares, porque hacían muchos contratos de ingeniería? Resulta que con la pandemia todo quedó paralizado. No hay más contratos, no hay contratos. Los contratos que habían los tuvieron que suspender porque no hay con qué pagar. ¿Qué se ponen a hacer esos ingenieros? Igual, ahí es donde hubo una manifestación donde decían de la pobreza manifiesta. ¿Qué saco yo con ser un gran profesional del derecho si tengo que cerrar mi oficina porque no llega trabajo? Los juzgados los cerraron. Los juzgados no están acelerando los procesos existentes.
entonces no hay audiencias, no hay fallos. Al no haber fallos, la gente no paga las obligaciones. La gente, vuelvo y repito, el común del pueblo no está pagando consultas por la defensa, porque dicen, eso lo dejamos para después. Y mientras eso, el abogado de qué. Entonces, si el abogado tiene un taxi o tiene unos recursos, dice, no, pues si en la vida del derecho yo no me puedo mover, a mi familia tampoco la voy a dejar aguantar hambre, entonces cambia de profesión y se va a manejar un taxi, se va a manejar un Uber, por ejemplo. ¿Será que en ese orden de ideas ese trabajo es una deshonra y por ser abogado no puede desarrollar la otra actividad? No. Por eso se dice que el trabajo es obligatorio. Cualquier trabajo lícito que desarrolle es obligatorio. Y puede tener en ese orden la libertad para desarrollar. Siempre y cuando que esa libertad para desarrollar esa actividad no requiera de permisos especiales para ejercerla. Por ejemplo, yo siendo abogado no puedo ir a ejercer la profesión de médico porque necesito tener una tarjeta que demuestre que yo soy médico. Yo como abogado no puedo ir a ejercer una profesión de ingeniero porque necesito demostrar un diploma que soy ingeniero. Entonces, hay actividades que requieren presentar la autorización del gobierno para poder ejercer ese trabajo. Como hay otras actividades que no. Por ejemplo, si yo soy abogado y tengo una miscelánea, pues yo no tengo que demostrar que soy experto para atender la miscelánea o que estoy atendiendo de cajero en una panadería. La panadería puede ser de mi suegro y yo estoy ahí, pues como no estoy haciendo nada de abogado, pues por lo menos le ayudo a mi suegro ahí cuando esté atendiendo la caja de la panadería. Entonces, ese trabajo que no requiere presentar documentos para su ejecución, pueden tener esa libertad de trabajo. Y esa protección al trabajo. Esa protección del trabajo está enmarcada en dos títulos. Esos títulos son la parte prestacional y la segunda de la seguridad social. Entonces, todos los trabajadores en Colombia necesitamos tener una protección. ¿Cuál es esa protección? Que nos paguen un salario justo de acuerdo al que está establecido en Colombia. ¿Cuál es el salario justo? El valor de un salario mínimo mensual legal vigente. Ese es el salario justo más un auxilio de transporte. Aparte de eso, dentro de esa protección, entonces tenemos lo relacionado con la seguridad social. Y la seguridad social está dada por la EPS, la ARL y la pensión. Esos son los básicos de la seguridad social. Y tenemos algo que está escrito en la norma, pero que no se cumple, porque la Constitución Política de Colombia habla del derecho a la igualdad. El artículo 13 de la Constitución habla de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El Código Sustantivo de Trabajo, frente a la igualdad, dice que a igual trabajo, igual salario. Y vemos cómo en las empresas hacemos el mismo trabajo, pero hay unos que ganan más que otros.
Unos porque son más antiguos, otros porque tienen un poquito más de estudio y otros pues nos tienen ahí en la parte, yo a veces digo el piso y el techo. Entonces somos los que estamos ahí en la base ganando el salario, pues no el mínimo, pero sí el salario promedio que tiene cada departamento. Bueno, eh, como no se trata justamente de que el docente haga una exposición magistral sobre los temas del derecho laboral, hemos acordado desde el principio que hacemos una participación, vamos a hacer un breakcito de unos 5 minuticos mientras que ustedes terminan de escribir las preguntas y ya continuamos. Entonces, en 5 minuticos nos encontramos para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Ya regresamos.